Bueno, ya nos acompaña aquí en el estudio Rodrigo Pinto. Les decíamos que íbamos a hablar hoy de un tema que muchas veces llega a la radio, que es el tema de los árboles de la ciudad. Creo que son los de la ciudad los que preocupan más. Los otros, ellos solos los árboles se ocupan, pero acá la mano del hombre interviene. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy acá hoy, bueno, a pesar de que estoy un poco enfermo, como pueden notar, preferí venir porque me parece que es algo que no puede esperar. Claro. Es algo urgente porque la situación es gravísima en Montevideo y en otras partes del interior del país también está sucediendo lo mismo. La Intendencia de Montevideo está aplicando técnicas equivocadas de poda. No lo digo yo, lo dicen los especialistas a nivel mundial en arboricultura y en botánica, como son por ejemplo la ISA, la Sociedad Internacional de Arboricultura, la AMA, la Asociación Mexicana de Arboricultura, la ACA, la Asociación Colombiana de Arboricultura, la AEA, que es la Asociación Europea, la USDA, que es el Servicio de Podas del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Todos concuerdan en que la técnica de desmoche o terciado, que también se llama, o rebaje de altura, como le llaman acá, descopado, despuntado, también se puede llamar, pero los especialistas le llaman desmoche. Por eso yo le llamo desmoche. El desmoche es probablemente la técnica de poda más dañina para los árboles, porque el 40% de estos árboles desmochados se muere, se seca, y el otro 60% se pudre y se enferma, porque no pueden hacer ni la fotosíntesis ni la evapotranspiración, que son dos funciones fundamentales para los árboles, dos funciones vitales, y básicamente el desmoche es hacer un corte transversal de las ramas, un corte horizontal, en donde eliminan la copa. La copa no debe sacarse nunca en los árboles, jamás. Si nosotros queremos disminuir el tamaño de la copa, se debe escoger una o dos ramas, pero cortarlas desde la base, desde donde nace la rama, porque los cortes adecuados de poda se hacen en el cuello de la rama, porque ahí es donde el árbol acumula las células regeneradoras, porque cuando vienen los vientos, naturalmente, el pivoteo, la fuerza de los vientos, la haces en la base, y cuando la rama se parte, naturalmente se parte de la base, no se parte entre ramas. Entonces el árbol acumula las células regeneradoras allí justamente. Entonces, ese tipo de cortes, aunque sea más grande, es más fácil para el árbol cerrarlo, mucho más fácil que los cortes que son entre ramas, cuando quedan los garrones hacia arriba. Sí, que uno lo ve. Le llaman poda de candelabro también a veces. Ajá, claro. Digo, pensando en que no es un tema que se hable mucho, de los árboles. Sí. Y en las ciudades lo que hay es como una contradicción entre la altura de los árboles y los cables, la altura de los árboles y la iluminación que tapan y entonces no dejan que pase la luz. Y hay todo un asunto con el tema árboles de grandes contradicciones, ¿no? Sí, correcto. Muchas veces acá lo que llega es la denuncia por ser fuera de época. Vos lo que estás diciendo es que es peor el sistema de poda que la época en que están podando. Sí, o sea, si bien es cierto que la poda debe hacerse en invierno porque el árbol ha hecho, generalmente los árboles que son caducos o deciduos, caducifolios, hacer un retroceso de la sábila para evitar que la hoja se queme con las heladas, con el frío, y perder también, aparte de perder la hoja, perder la sábila también, que es muy importante, es como la sangre de ellos, ¿verdad? Pero si bien es cierto, el desmoche es irreversible. O sea, no importa la época del año que lo apliques. Una vez que aplicas el desmoche, mataste el árbol. O sea, el árbol está en un proceso de decadencia y muriendo lentamente. Un proceso de muerte lenta a partir del momento que haces el desmoche. Lo hagas en invierno, lo hagas en primavera, en otoño, no importa. El desmoche no debe aplicarse nunca. Lo dicen los especialistas a nivel mundial. Nosotros no vamos a inventar la poda está inventada hace muchísimos años. El podador de árboles no es un peluquero que tenga que estar todos los años mutilando el árbol. El árbol no necesita eso. Cada corte de poda es un daño, es una herida para el árbol. El árbol tiene que recuperarse. Cuando se hace el desmoche son muchísimas, múltiples heridas que tiene el árbol. Entonces el árbol trata de cerrar esas inmensas heridas, tiene que generar nuevas ramas
porque Claro. en el momento o sea, no estás sacando las hojas, porque si lo estás podando en invierno, no tiene hojas. Lo que estás sacando son todas las ramas que pueden generar hojas, porque del tallo principal, del tronco, y las ramas principales, ellos no pueden generar hojas. Ellos generan hojas de segundo y de tercer orden. Las ramas más finas. Las ramas que son más finas, que son más dúctiles, que están menos lignificadas. Seguro. Sabemos que la lignina es una sustancia que producen los árboles que endurece las ramas, pero endurece de abajo para arriba para que el peso de la copa no doble el árbol. Entonces, sobre todo el tronco y las ramas primarias son las que se endurecen con la lignina. Las ramas que están más arriba generalmente son más maleables, Claro. más dúctiles, que es lo que permite que los alvéolos de las hojas se desarrollen. Vamos a decirle a los oyentes, porque ya preguntan, ¿de dónde es? Claro. Te notan el acento. Claro. Uruguayo venezolano. Exacto. Uruguayo venezolano. Yo nací Naciste acá, pero estuviste años allá. Nací acá en Montevideo y a los 2 años me llevaron a mis padres a Venezuela. A Venezuela. Y con todo el tema de la dictadura y todo Exacto. eso. Estudiaste geografía allá, nos decías. Estudié, sí, geografía. Bueno, tengo el 3er año aprobado de geografía, no me he graduado todavía. Y acá, como el tema de las reválidas era complicado, Claro. preferí empezar en el IPA. Estoy en el 3er año del IPA, del profesorado de geografía también. ¿Y por qué tomaste particularmente este tema de los árboles, Rodrigo? Bueno, en realidad me importan muchos temas ambientales. Toda la vida luché por los derechos de los animales, por el medio ambiente, contra las talas en Venezuela también. Pero como veo que acá diera la impresión de que a nadie le importan los árboles, que viene la intendencia, devasta una vereda, una calle, y nadie dice nada, todo el mundo le parece bien, todo el mundo está pendiente de recoger la leña. Me parece terrible, lamentable. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque yo en Venezuela no veía que podaran los árboles de esta manera, que Claro. les hicieran el desmoche. Entonces por eso me llamó la atención. Y hay una organización que trabaja sobre ese tema, ¿no? Acá, Sí. bueno, nosotros estamos formando una Ahí organización que está. se llama La Voz del Árbol, .org, y nos pueden buscar en Facebook. También está creándose también la AUA, que es la Asociación Uruguaya de Arboricultura, Mirá qué bien. con Andrés. También estamos en contacto con ellos. Ellos también están en contra del desmoche. Nosotros acá hemos hecho cantidad de denuncias. Tenemos 4 Yo años. te iba a preguntar si ¿Han habían ido ido a hablar golpear con la alguna puerta. intendencia? Sí, Claro. sí, ¿Qué nos les hemos- dicen? ¿Por qué se hace así? Bueno, hablamos con Mario Lázaro y con Alfonso Arcos, que son los directivos de Áreas Verdes, a nivel departamental, ¿verdad? Porque sabemos que a raíz de la descentralización, las calles chicas y las plazas de menos de 10.000 metros quedaron en manos de los municipios y las avenidas principales y los parques principales quedaron en manos de la Intendencia. Nosotros entregamos un informe en el 2015 a Mario Lázaro, nos reunimos con él. Él dice que nosotros estamos exigiendo que se prohíba el desmoche a nivel nacional, porque si es malo para los árboles de Montevideo, también es malo para los árboles del interior. Mario Lázaro dice que no, que si bien es cierto que le hace daño a los árboles, pero que no, que a veces es necesario porque está en un ambiente urbano y que los árboles urbanos no se pueden tratar de la misma manera que los árboles. Si bien es cierto que a veces hay conflictos de intereses, que a veces estorban, la poda es necesaria, no estamos diciendo que no se pode. La poda es importante porque a veces hay ramas secas, Claro. ramas podridas. Que hay que sacárselas por el bien del árbol también. Exacto, que están en alto riesgo, ramas que tengan más de 45 grados de inclinación, que están propensas a partirse, o ramas que están chocando unas con las otras, o a veces cuando el árbol también crece en B, Claro. en vez de crecer en U. Sí. Esta es la mejor forma en U, que las ramas crecen con mayor resistencia. Las ramas que crecen en B muchas veces Se tienden a quiebra rajar, fácil. tienden a Claro. rajar por el medio. O sea, a veces es necesario escoger una de las ramas, sacar una y dejar que el árbol crezca con una sola de las ramas. Claro. ¿Y O qué sea, dice el arquitecto? ¿Y arquitecto es? Ingeniero agrónomo. Ingeniero sí. agrónomo. Sí, todos son ingenieros agrónomos Sí, acá, sí. porque pareciera que no hubiera otra profesión que se dedicara a los árboles, digamos, a estudiar los árboles. En realidad el ingeniero agrónomo no es especialista en árboles, Claro. su visión es mercantilista.
O sea, su visión es poner a producir la tierra. Los fines son la producción agropecuaria. En algunos casos, Sí, en otros son otros los intereses. Sí, exacto. Te digo lo que, por ejemplo, en mi barrio todo el mundo dice, no, los podaron así porque se vende la leña, venden la leña. Sí, en realidad la leña es lo menos importante, aunque la vendieran, sacan muchísimo menos dinero de lo que sacan por las licitaciones. Porque, por ejemplo, hay varios tipos de licitaciones, hay 3 tipos principales de licitaciones. La poda, la licitación de poda masiva que llaman, que es cuando van y arrasan con las cuadras completas. Claro, claro. Esa es la más dañina realmente, porque es la que generalmente se saca muchísimo más de lo que se precisa realmente, y generalmente están desmochando cuadras y cuadras enteras. Si van ahora a la calle República, por ejemplo, es impresionante lo que hicieron ahí, ¿sí? Es terrible lo que está haciendo los municipios en este caso con el arbolado. Bueno, les contaba que lo más importante es un tema económico muy importante, que es que ellos cobran más de 30.000 pesos por cada tala, por cada extracción, más de 15.000 pesos por cada desmoche. ¿Quiénes cobran eso, Rodrigo? Bueno, las empresas tercerizadas. Pero porque eso son todas empresas tercerizadas. Sí, no lo hace directamente la Intendencia en ningún caso. No, está BIMSA, TAIM, RIAL, que son las principales acá en Montevideo, pero hay otras, pero son las 3 principales que trabajan de hace años con la Intendencia. ¿15.000 el desmoche de Sí. qué? ¿De cada árbol? De cada árbol, sí. ¿15.000 pesos? Cerca de $500 por rebajarlo de altura. Cobran por cada rama que cortan. Cobran por retirar la leña, cobran por reparar la vereda luego, cobran por el corte de raíces, cobran por el zanjeo, cobran por absolutamente todo. Cosa que no sucedería si los empleados fueran de la Intendencia, porque el empleado en la Intendencia tú le pagas un buen sueldo y él va a hacer todo el trabajo que se le pida por el mismo sueldo. No por cada corte, por cada tala, por cada cosa hay que estarle pagando platales, porque es muchísimo dinero. Para el 2015, que es el último monto que tenemos nosotros, porque la Intendencia es una caja negra que es muy difícil poder acceder. Ellos dicen que no, que todo es público, mentira. Es muy difícil acceder a estas cosas. Son cerca de 9 millones de dólares estaban destinando para podas solamente en Montevideo, que eso es mucha plata, lo que está en juego. Entonces, claro, el problema de esto es que el sistema con el que trabajan la Intendencia con las empresas tercerizadas se presta para la corrupción, porque si bien es cierto que el ingeniero agrónomo de la Intendencia, el que da las órdenes de tala y las órdenes de desmoche, y es el ingeniero agrónomo que es dueño de la empresa de poda, que seguramente estudiaron juntos, ¿verdad? Ellos se pueden perfectamente poner de acuerdo, el ingeniero agrónomo pasarle árboles que no necesitan ser talados y pasarle árboles que no necesitan ser desmochados para que la empresa de poda cobre exorbitancias de dinero, ¿verdad? Que nos están robando a todos. Y después hay que reponer árboles. Por supuesto, después cobran 9.000 pesos más por cada árbol que siembran, de los cuales con suerte llegan el 80% adultos, porque muchos se mueren en el camino, y aparte de eso van a tardar cerca de 30 a 40 años en crecer. Sí. Significa que si a nosotros nos destrozan la cuadra, acaban con los árboles de la cuadra, aunque siembren árboles nuevos, no solucionan el problema, porque nosotros vamos a estar 30 o 40 años sin recibir los beneficios ecosistémicos que nos dan los árboles, porque los árboles no están ahí de adorno, ellos cumplen una función ecosistémica. Nosotros los necesitamos a ellos no nos necesitan a nosotros. Exacto. En verano yo creo que todos nos acordamos de los árboles, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle y decimos qué solazo y que no hay sombra, ahí precisamos los árboles. Pero para que haya un árbol que dé sombra, tiene que haber cuidado durante mucho tiempo, ¿no? Y en la ciudad precisamos cada vez más que haya sombra en las calles. Es una de las funciones que cumplen los árboles, pero cumplen otras. Sí, por supuesto. Los árboles cumplen cantidad de funciones, es una lista larguísima. Entre esas, aparte de captar el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que contribuye con el cambio climático, nos
dan el oxígeno, dan sombra, regulan la temperatura de las ciudades, porque se sabe que el hormigón conserva la temperatura, retiene el calor. Sí. Y cuando no hay copas de los árboles, cuando no hay sombra, el hormigón retiene mucho más la temperatura, y está comprobado que la temperatura de las ciudades puede subir hasta 4 grados. Sí. O sea, en verano, si estamos a 40, vamos a estar a 44 grados por no tener árboles, entre otras Bueno, cosas. es conocido que mucha gente que viaja todos los días a Montevideo desde la zona de la costa de Canelones, cuando pasa por el parque, en verano, cuando pasa por el parque, que está allí, el parque de Roosevelt, Claro, una nota frescura, la diferencia de temperatura. por supuesto. Y es por la cantidad de árboles que hay Por allí. supuesto. Bueno, eso se puede llevar a las calles. Bajaría un poco la temperatura, no sería solo cemento. Exactamente. Deberíamos de crear una ciudad no diseñada para los autos ni para el cemento, sino diseñada para la gente y para que pueda convivir con la naturaleza. Sí. Los árboles también retienen la humedad, evitan la desertificación, Claro. porque al haber la sombra evita que los rayos ultravioleta peguen directamente contra el suelo y evaporen, ¿no?, toda la humedad, mantiene la humedad en el ambiente. Aparte de eso, absorbe los ruidos molestos de la ciudad. También. Aparte de eso, está comprobado que disminuyen el estrés, evitan disminuyen hasta la delincuencia, hasta los robos. Parece Hasta la mentira. delincuencia. Sí, A ver, está- Bonomi, que sí. se agarre con esto. Sí, Sí, porque sí. claro, la ciudad ser más armónica, más pacífica, eso contribuye a un clima de armonía en la ciudad. Aparte de eso, Vos dijiste sí. que un árbol puede vivir 250, 300 años. Sí. ¿Estos árboles que nosotros conocemos de las ciudades pueden vivir ese pueden tiempo? vivir eso y más. Sí, pueden vivir, un plátano puede vivir 400 años fácilmente. Y mantenerse, porque no sé si vos estabas acá en ese momento, acá hubo un escándalo hace unos años por unos árboles, por plátanos eran, muy antiguos, decían, de más de 100 años, que eran enormes y que se cayeron con un viento. Hubo un temporal y se cayeron. ¿No habrá sido el caso de la calle Arocena en Carrasco? Puede ser. Falleció lamentablemente la señora Exacto. Margarita Alcalde, se llamaba. Ajá. La señora lamentablemente falleció aplastada por un Eucalyptus lobulus, era en Era un realidad. eucalipto, tenés Era un razón. eucaliptus, sí. El problema de algunas de las especies de eucaliptus, porque hay como 800 especies, es que algunas tienen raíces un poco cortas, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, ese árbol en especial había sido desmochado 3 años antes. O sea, eso fue en el 2012. 3 años antes ese árbol se le había aplicado un rebaje de altura. Y eso lo dice claramente, no con esos nombres, pero lo dice muy claramente el ex secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato. Ah, sí. Si buscan en YouTube un video, ponen Ricardo Prato arbolado público, les va a aparecer una entrevista que le hace Montecarlo Televisión al ex secretario general, que era para esa época, que dice que sí, que a ese árbol 3 años antes se le había aplicado una poda genérica para tratar de reducir el tamaño de las copas, para que fueran menos vela con respecto al viento. Es lo que dice él con sus palabras. Para mí no queda ninguna duda de que se le aplicó un desmoche a ese árbol 3 años antes. En 3 años tuvo tiempo de pudrirse todo el árbol hasta la raíz, porque Claro. los inmensos heridas del desmoche, aparte que los árboles tienen las ramas muy gruesas, Sí. o sea, las heridas son más grandes todavía. Aunque el árbol rebrote, esto es importante, porque cuando se le hace el corte de desmoche, el árbol, como empieza a pasar hambre, porque tarda 5 o 6 meses en poder rebrotar, no puede cumplir ninguna de sus funciones. Entonces el árbol se estresa, altera su metabolismo y comienza a crecer más rápido, al acelerar su metabolismo. Después hay que estarlo podando más seguido. Pero ellos activan las yemas que están a los lados de cada corte y sacan lo que llaman los vástagos epicórmicos. Ajá. Epicórmicos como epidermis, porque esos dos vástagos están agarrados de la corteza y no del centro de la rama, como es la rama Claro. original, que está en una superposición de capas de Claro. celulosa.
Estos vástagos pueden crecer hasta 6 metros por año, pero son mucho más peligrosos porque se pueden partir con cualquier viento. Aparte de eso, que el árbol no tiene la energía para cerrar esas inmensas heridas y aunque rebrote, igual se sigue pudriendo por dentro, Claro, porque claro. las heridas continúan abiertas. Los árboles En una época desmochados, me acuerdo que le pintaban con algo, no sé con qué era. sí, un líquido morado, ¿no? Sí, que no Sí. sé cuál era. Decían que era justamente para que cicatrizara. Sí, ayuda un poco, sí, pero los especialistas dicen que tampoco es la solución. No es la solución. No, porque primero que alteras el crecimiento natural del árbol, eliminas la rama apical o rama central que Sí. todo árbol debe tener para mantener su fisonomía, su forma, digamos. Empiezan a crecer como una especie de arbusto, Sí. totalmente deforme y enfermo, y a los pocos años es necesario extraerlo, como están haciendo ahora muchísimas, acá en Mazangano y las Canarias, por ejemplo, Sí. están devastando 6, 7 árboles, están talando por cuadra, es impresionante. La mayoría eran paraísos, de la especie paraíso, y lo que son los árboles de tipo Ana, las tipas, las están desmochando todas ahora, Claro. que dentro de pocos años van a estar todas podridas. Y van a tener que volver a sacar y volver a plantar y todo el ciclo Claro. que vos decías. Rodrigo, ¿y esto se nota que ustedes están enterados? Yo digo, ustedes son muchos los que trabajan en este tema. En realidad somos muy pocos. Son muy, pues, claro, Sí. me imaginaba. Son pocos. Y se enteran. Saben que en Mazangano y Islas Canarias, ¿cómo se enteran? Y bueno, yo no trabajo de esto, yo esto lo hago ad honorem, digamos. Yo trabajo en la calle con la moto Sí, y recorro mucho Montevideo. mira vos. Y eso me ha ayudado mucho a mantener un seguimiento de lo que hace la intendencia y Claro. los municipios en este sentido. ¿Y Siempre estoy en el pendiente. interior tuvieron algún tipo de contacto con alguna intendencia? Sí, bueno, hasta ahora el intendente de San José, que es actualmente el director de la, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora. No importa, no te preocupes. La junta esta de intendentes. Del La- Congreso. Del Congreso Congreso de de Intendentes, Intendentes, sí. claro. Tengo entendido que él es el director ahora, en este momento. En Dinama le remitieron, Sí, porque nosotros entregamos un informe en Dinama, pero Dinama es como una comiquita, ¿no? De mal gusto. Es un chiste la Dinama porque no tiene ningún tipo de autoridad. Ellos dicen que no quieren entrar en choques con de competencias con la intendencia, porque la intendencia tiene la competencia del arbolado público. Sí, pero si a mí me dan un cargo y yo ¿Sos no medio cumplo, ambiente? y yo no cumplo con mi competencia, Claro. tiene que haber alguien que me destituya de mi cargo. O sea, Mario Lázaro y Alfonso Arcos debieron haberlos destituido hace mucho tiempo. Cuando la señora falleció en el 2012, murió por culpa de ellos, porque ellos permitieron ese desmoche. O sea, ellos aceptaron ese desmoche, y lo digo con mucha responsabilidad, Sí, sí, acá, sí. con todas las consecuencias que esto pueda traer. Ellos son los únicos que están en el poder de prohibir el desmoche, que es una técnica asesina y una técnica altamente peligrosa para la población, Claro. para la gente. Están poniendo en riesgo la vida del arbolado público y la vida de las personas en la ciudad. Acá hay un oyente desde la ciudad de Las Piedras, Daniel, que dice que cualquiera que pase por la Plaza de las Piedras verá que hicieron horquetas cortas, poda depredativa, que no nos van a dar sombra, quién sabe por cuánto tiempo. Es terrible, dice Daniel. ¿Qué hace si un vecino de una determinada zona, en este caso es Las Piedras, pero de una zona, quiere conectarse con ustedes? ¿Cómo hace? Sí, bueno, tenemos un correo electrónico que es activistas.vozdelárbol@gmail.com. Activistas.vozdelárbol. Ese árbol es sin acento, Ahí está. porque, bueno, por el tema del correo, vozdelárbol@gmail.com. Perfecto. Para conectarse, ya sea Sí. por una situación que conocen o porque quieren ayudar también, sería Sí, interesante. en realidad lo que precisamos es ayuda, porque Seguro. no tenemos una gran organización y una gran, digamos, en realidad, claro, bueno, estamos fuerza haciendo lo que se puede, pero las autoridades tampoco nos ayudan. Sí, sí. Si quieren anotar mi celular, Decime. 091
38 00 59. 091 38 00 59. Mi nombre es Rodrigo Pinto. Estoy a las órdenes. Perfecto. Creo que vamos a estar comunicados medio regularmente, ¿no? Que nos gustaría que nos haga llegar información Buenísimo. sobre las cosas que pasen con esto, ya sea porque es una denuncia de algo malo que está pasando, o sea porque consiguen algo que sea importante en este tema, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Marta Restucia llamó, dice que por la calle Barrio Zamorín y San José hace 25 años que no talan los árboles. Los árboles no hay por qué talarlos. Talarlos es cortarlo al pie, ¿no? Claro, sí. No hay por qué talarlos. Sí, lo que pasa es que hay otro problema, ¿no? Ni la Dinama ni la Intendencia ha hecho nunca una campaña para tratar de sensibilizar a la gente, Claro. para tratar de que la gente entienda por qué son importantes los árboles y por qué debemos protegerlos. O sea, a la Intendencia, por lo mismo de que ellos, los ingenieros agrónomos, no les importan los árboles a la mayoría, no voy a generalizar porque Claro. deben haber algunos que sí, seguramente. Pero, y no digo que el ingeniero agrónomo no pueda ser apto para este cargo, Sí. pudiera ser idóneo, pero tiene que estudiar al respecto, Sí. porque lo que le dan en protección vegetal, en Laudelar, por ejemplo, Sí. en la Facultad de Agronomía o en la Universidad de la Empresa también, que también dan agronomía, no es suficiente porque ellos no estudian, no se basan en entender cómo el funcionamiento biológico del árbol, qué es lo que el árbol necesita para estar sano y para estar fuerte, y tratar los árboles adecuadamente, porque un servicio de áreas verdes debe estar para proteger, primero que nada para proteger el arbolado público, esa es su función vital, y después por supuesto proteger a la gente y a los bienes, pero si tú proteges los árboles, estás protegiendo a la gente, porque un árbol bien cuidado y bien podado no es un peligro para la gente. Claro, al revés. Es un error pensar que un árbol porque sea alto es peligroso, es falso. Es un error pensar que un árbol porque tenga 100 años es viejo, es falso, o es Hay que saberlos tratar. Como dicen ellos, senescenses, le llaman a los árboles que son viejos, sí. Eso lo dicen para que nadie entienda nada. Claro. y nadie les discuta, nadie digan, oh, esta gente sí sabe. Exactamente. Entonces, qué lindo que habla, como dice la gente. Bueno, Rodrigo, estamos pasados de hora, pero Perdón, creo sí. que está buena como primera entrada, ¿no? Sí. Y para el primer conocimiento de todo este tema de los árboles de la ciudad, de las ciudades. si solo una cosita más, Sí. es importante que la gente sepa que tiene derecho a defender sus derechos. O sea, no es que porque vino la Intendencia tiene el derecho a venir y cortar los árboles y talar los árboles y devastar mi cuadra, no es cierto, no es Claro. así. Nosotros tenemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están los derechos ambientales y todo ciudadano tiene el derecho de defender su medio ambiente en el lugar donde se encuentre. Y las personas tienen derecho a decir que no quiero que me talen mi árbol, no quiero que me desmochen mi árbol. Tenemos algunos oyentes que lo han hecho, nos consta. Muchísimas gracias por haber venido y Muchas gracias vamos a a seguir ustedes. en contacto. Rodrigo Pinto. Muchas gracias. Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con mucho gusto al señor secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, Castro, ¿qué tal? Bien, bueno, probablemente hoy no sea la mejor jornada para esta entrevista, más allá de que teníamos destinados estos minutos para hablar de varios temas que tienen que ver con la ciudad de Montevideo, pero es ineludible este asunto vinculado a la tragedia que enlutó a una familia en la zona de Carrasco cuando cae este árbol encima de un automóvil, un tema que todos lo conocemos. ¿Qué sensación? Bueno, desde el punto de vista humano, está de más preguntarle cuál es su sensación, es la de todos. Sí, desolación angustia, total. Desolación, tristeza. Pero luego, claro, empiezan las derivaciones de esta circunstancia, de este hecho, y es allí donde mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué tardan tanto en quitar los árboles
de esta zona, donde son muy añosos, donde son en algún caso declarado patrimonio. En fin, usted sabe de qué estoy hablando, perdón. Sí, el tema es, por un lado, por la zona, por el ser un parque, más allá que haya esté el club ahí, eso es el Parque Grauer. Esa zona sufrió el embate del famoso temporal del 23 de agosto, claro. Y los eucaliptos no se cayeron los pinos, que los cortó todos más hacia la esquina de Rivera entre Arocena y Costa Rica. Los eucaliptos soportaron bastante, aún en el Parque Rivera, donde hubo una gran caída de árboles, los que cayeron fueron los pinos. Los eucaliptos estos que tienen pinta de estar muy viejos, aparentemente resisten. Y bueno, ahora estamos en esperar que las unidades técnicas nuestras determinen cuál es la causa. Sé que el árbol había sido tratado en una poda genérica hace unos 3 años para tratar de achicarle un poco las copas y que sean menos vela con respecto al viento, pero no había ningún indicio de que ese árbol en particular y ninguno de los de esas 2 cuadras, más allá que por un lado al no tener vecinos, porque están dentro de un parque, difícilmente alguien note que el árbol está más o menos estable, no había ninguna información y los servicios técnicos que recorren para ver la situación de los árboles en avenidas y en parques que dependen de la parte central de arbolado de la Intendencia, no habían detectado problemas serios con él, ¿no? Ricardo, quiere decir que ustedes, hasta donde saben, no han detectado ninguna denuncia específica sobre este ni ningún otro árbol de la zona. Del árbol de los árboles del parque no hay denuncias detectadas. De la zona, vamos a decir por Rivera o Arocena más al norte, puede haber alguna denuncia de vecinos porque los árboles causan algún perjuicio sobre los vecinos de la zona directamente y bueno, eso hace que provoque alguna denuncia. Y la zona 8 no es la más atrasada donde pasa esto, no es la más atrasada en materia de podas y de retiros de árboles enfermos, pero tienen algún pequeño retraso. Hay zonas de Montevideo en el cual estamos totalmente al día y hay zonas donde tenemos más árboles mucho más frágiles y lastimados que bueno, los zanjeados para pasar cañerías, las reparaciones de pavimento, reparaciones de saneamiento provocan algunas desestabilizaciones y estamos tratando de recuperar el atraso en algunas zonas donde el atraso es grande, ¿no? Bien, Prato, dígame, desde el momento en que sucede esto hasta ahora, ¿ustedes han recogido alguna información sobre algo que debería haberse hecho en eso o estaba todo dentro de lo planificado? Por ahora no tenemos información de que hubiera que hacer algo que estuviera pendiente en ese lugar. Supongo que hoy, con el análisis terminado por parte, o por lo menos empezado por parte de los ingenieros encargados del arbolado, nos dirán alguna información, sobre todo para tomar medidas si es que existe si es que hubo algún elemento, alguna situación que puede haber ocasionado daños a este o a otros árboles de la zona. Por eso digo que el zanjeado que recorre la ciudad, yo le llamo la zanja móvil, que anda por varios lados, a veces puede provocar algún problema, hay que determinar si pasó algo por ahí o no, y bueno, de repente también hay alguna enfermedad que se detecta ahora con la caída porque se van a analizar cómo el estado de las raíces y ver si el árbol estaba enfermo por dentro, pero no presentaba signos hacia el exterior. Ahora, lo que usted dice es grave porque este árbol que se precipitó y que cobró la vida de esta joven mujer y provocó además heridas en sus hijos, es un caso puntual, gravísimo, pero puntual. Usted dice que de este tipo de situaciones la ciudad tiene muchos. Y la ciudad tiene muchos árboles viejos, o sea, no necesariamente que estén en condiciones de caerse simplemente por la edad. Como ejemplo tenemos este árbol soportó el temporal del 23 de agosto con el tamaño que tiene y de esa zona donde cayeron muchos árboles no cayó ningún eucalipto, cayeron pinos. Claro. O sea, y en esa zona prácticamente lo que hay es a los bordes de Arocena, a los bordes de Rivera, que esa frondosa situación de túnel que aparece tanto por Rivera en la zona de Carrasco, estos no han sido dañados. Bueno, usted tiene conocimientos de derecho, así que seguramente estará evaluando la eventualidad de que la familia presente una demanda contra la Intendencia de Montevideo. ¿Es pertinente la demanda? Sí, por supuesto, la Intendencia tiene toda la responsabilidad, aún habiendo hecho todas las cosas que hubieran sido necesarias hacer para evitar que el árbol cayera. El árbol es nuestro y los daños que produce son evidentemente de cargo de la Intendencia de Montevideo. Correcto. De aquí para adelante, ¿esto modifica en alguna medida los planes? Porque es angustiante que usted diga precisamente eso, que hay muchos árboles en mal estado.
que es verdad, los temporales han provocado daños estructurales importantes, lo de la zanja móvil que usted también mencionaba. ¿Esto determina un cambio en la estrategia? No, yo creo que simplemente lo que hay que hacer es analizar las situaciones puntuales que están dándose. Yo sé que los municipios y las áreas centrales están haciendo los esfuerzos más importantes para recuperar el atraso que ha habido en algún tema de poda. El presupuesto departamental prácticamente triplicó la cantidad de dinero destinado a estas tareas y bueno, la estamos llevando adelante y lo que hay que hacer es ver si el análisis de este caso da alguna pista para decir, bueno, hay que hacer algo más o hay que acelerar algunos de los recambios planteados. En esa zona se repobló el pedazo del parque que fue arrasado en el 23 de agosto, pero no está previsto el sacar todos y recambiarlos. Claro, Quizás si hay algún indicio que esta caída nos da, bueno, puede implicar alguna modificación, pero lo tenemos que ver en el tiempo con el trabajo y el análisis que se ha pedido de la situación particular. Surgen algunos datos, por ejemplo, aportados en este caso por el defensor del vecino. Dice que en muchos casos la Intendencia tarda un año en quitar un árbol debidamente denunciado. ¿Es así? Sí, y de repente puede haber alguno de más. El atraso en algunas zonas es que hay muchos árboles que han presentado dificultades que quizás no son graves como para provocar la caída, pero molestias por obstrucciones de cañerías, roturas de veredas, sobre todo en la zona donde las edificaciones están bien alineadas contra la línea de edificación y no hay un murito y un jardín atrás, que provocan que a veces algún árbol, las raíces compliquen alguna situación. Y esos son básicamente los que pueden estar atrasados. Son árboles que no presentan riesgo de caída inminente, pero sí están provocando daños que en el tiempo se pueden provocar. Y la Intendencia tendrá que hacerse cargo de esas situaciones. Pero un año, Ricardo, ¿no le parece mucho? Bueno, el tema es cuál es la cantidad de árboles que tenemos y cuánto cuesta extraer un árbol. O sea, no es una cifra sencilla. ¿Es un tema económico o de recursos humanos? No, básicamente es un tema combinado. O sea, la extracción de árboles cuesta dinero, la poda cuesta dinero, las podas hay que hacerlas periódicamente, son operaciones muy costosas que están, por eso digo, en el presupuesto quinquenal de esta administración se triplicó el presupuesto para poder ponernos al día en el atraso que había en general en poda, y las extracciones graves se hacen inmediatamente. O sea, pero tenemos casos de árboles que cayó ayer, anteayer cayó uno de otra especie, no me acuerdo qué es, pero no era un plátano ni tampoco un eucalipto, más parece a los otros que hay. Y también no estaba dañado, no estaba nada, pum, cayó. Claro. ¿Cuánto sale retirar un árbol? ¿Tiene una estimación? Claro, en torno a los 8.000 pesos más o menos el retiro del árbol. Depende también del tamaño, depende de las condiciones, depende de la altura, depende de muchas cosas, pero un entorno de 8.000 pesos es lo que puede estar. ¿Y si el vecino está dispuesto a pagar esa cifra, ustedes van con el equipo? El vecino necesita siempre un análisis por parte de los ingenieros, a ver si es que hay razones de enfermedad y la responsabilidad es de la Intendencia de retirarla, claro. No es del vecino. Lo que los vecinos a veces hacen por su cuenta, y eso puede ser peligroso, es podar alguna rama que molesta porque le pega contra la ventana o está cerca de los cables. El hacerlo por su cuenta implica sanciones y también implica el hecho de que pueden desestabilizar el árbol. La rama que a mí me molesta quizás es la que le mantiene el equilibrio del árbol y lo mantiene erguido y no provoca peligros. Por eso se debe hacer con la el adecuado asesoramiento por parte de los ingenieros de la Intendencia, que son expertos en arbolado, y se hacen las correcciones, por lo general equilibrando y bajándole la vela, vamos a decir así, bajándole el velamen, que es el follaje que enfrenta el viento. Ricardo, ¿a usted le consta, por ejemplo, también una ponderación desde el punto de vista del patrimonio? O sea, muchas veces se evita quitar un árbol porque se entiende tiene un valor patrimonial. Hay zonas de Montevideo en las cuales, por ejemplo el Prado, donde hay una lista de árboles que son patrimoniales, que aún estando dentro de predios particulares son patrimoniales, y para poder esos árboles hay que pedir permiso. Hay árboles que están en una lista que es bastante extensa, que tiene fuerza de ley, decreto departamental, que dice que árboles no se pueden tocar. ¿Y a quién hay que pedirle permiso? Hay que pedirle permiso a la Intendencia para hacer el tratamiento que
quizás el vecino detecte antes que nuestros técnicos, pero nuestros técnicos son los que tienen que dar el visto bueno para la extracción. ¿Pero el visto bueno desde el punto de vista patrimonial también es de la Intendencia? Sí, por supuesto, porque son patrimoniales declarados de interés departamental, no son patrimonio nacional, la mayoría. No sé si hay alguno que sea patrimonio nacional, pero patrimonio departamental, hay una lista extensa que figura en un decreto departamental, que inclusive plantea problemas en el caso de algunos permisos de construcción, que cuando se quiere hacer una modificación, eso básicamente es en la zona del Prado, hay que respetarlo. Y bueno, es famoso algunos árboles que el ex intendente Arana planteó de sí, haceme el supermercado, pero estos árboles hay que dejarlos porque no se puede talar todo porque quiero hacer unos metros más de construcción.